China continúa siendo por estos lados de Occidente un mercado aún por conocer más y mejor. Sin embargo, pese a lo lejano que estamos en distancia y en cultura con el gigante asiático, hace algunos años un joven uruguayo decidió radicarse allá y se convirtió en uno de los primeros extranjeros en asesorar al gobierno chino. Nicolás Santo, este joven abogado compatriota, llamó la atención de medios internacionales de primer nivel, como por ejemplo The Wall Street Journal, por esa rareza, ser de los primeros extranjeros que trabajaba en la difusión y promoción de China en el mundo, asesorando al gobierno de ese país. Ayer aquí en Perspectiva conversábamos con Wang Gang, embajador chino en Uruguay, sobre la relación política y económica de nuestro país con China desde un punto de vista diplomático. Ahora vamos a hacerlo con el propio Nicolás, que tiene un máster en Derecho por la Universidad de Tsinghua en Beijing y es doctor por la Universidad de Montevideo. Hoy en día se desempeña como consultor de negocios con China y se define además como un emprendedor. Está por estos días en nuestro país presentando su libro, Un tango con el dragón. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día, un gusto saludarte por acá. Buen día, un gusto saludarte. No, que nos responda en mandarín, en mandarín. por favor. A ver, ¿cómo saludarías en mandarín? Ni hao, ni hao, ni hao. Bueno. Un gusto conocerte. Muy bien. Bueno, contanos, Nicolás, antes de obviamente que nos va a interesar abordar cómo ves a China hoy en el mundo, lo que implica negociar con China, de eso también va tu libro, por supuesto, pero me parece interesante empezar por tu propia historia, ¿no? Hablemos de tu experiencia personal, entonces. La cultura china te fascina desde joven, ¿verdad? Mira, no creo que sea tanto la cultura china lo que me fascina, sino la oportunidad que China representa. A veces, desde acá, digamos, desde el sur, es un poco difícil distinguir entre las dos cosas. Es decir, a ver, no es que no me guste la cultura china, si no me gustara no hubiera estado ahí. Realmente creo que tiene muchas cosas maravillosas, pero lo que realmente me llevó hacia China fue la magnitud de lo que yo creía en aquel momento que era la oportunidad china y que, bueno, por suerte creo que no la erré. Fuiste como que podríamos decir un visionario, porque a ver, hace años le planteaste a tus padres, digamos, un dato no menor, tenés 30 años. Tengo 30. Cuando tenías 16 fue que empezaste a estudiar mandarín. Así es. Le planteaste 16. A tus padres, voy a estudiar mandarín, ¿y qué te dijeron? ¿Estás loco? ¿Estudiaste acá en Montevideo? Lo estudié en Montevideo, es decir, en realidad mis padres siempre me apoyaron en todas, digamos, las iniciativas que yo tenía de adolescente, y cuando les dije eso me dijeron, mandarín, que lo que me dice todo el mundo, ¿no? Pero bueno, si querés, adelante. Y sí, o capaz que hoy no tanto, pero en hoy no tanto, en aquel momento. En aquel momento sí. Exactamente, y bueno, literalmente agarré la guía telefónica, imagínense, y busqué a ver quién enseñaba mandarín. Habían 2 profesoras, terminé contactando a una profesora de origen chino, y bueno, a los pocos días la fui a visitar, hubo buena onda y ahí empecé. Que la verdad, en aquel momento estudiar mandarín en Uruguay no es lo mismo que estudiarlo hoy, o no es lo mismo que estudiarlo en otro país. ¿Por qué? Porque las oportunidades para practicar, para sentir que lo que uno está aprendiendo realmente tiene algún efecto, es decir, son mínimas. ¿Pero es difícil el idioma? Mira, yo, a diferencia de lo que mucha gente cree, yo creo que no es difícil. Es un idioma. Lo difícil es encontrar el tiempo para dedicarle al idioma. Eso es lo difícil, porque no es tal vez como otro idioma, el italiano, el inglés, que uno lo aprende escuchando alguna cosa de costado. Esto hay que sentarse, estudiarlo y dedicarle horas. Y el retorno, digamos, sobre la inversión de tiempo es realmente directamente proporcional a las horas que uno invierte, ¿no? Ah, mirá. Desde ese punto de vista, sí, es un idioma que no es el cuco que muchos piensan. Estuviste unos cuantos años estudiando acá mandarín y después tuviste la oportunidad de irte a estudiar a China mismo por una beca, ¿no? Así es, eso fue ya sobre el 2011. Yo hice mi carrera acá en la Universidad de Montevideo, pero siempre con la idea de salir al mundo. Lo de China, digamos, hoy con el diario del lunes me hubiese gustado haberlo hecho antes, pero bueno, las cosas se dieron a su tiempo y en el 2011 llegué allá con una beca y realmente se me abrió un mundo de oportunidades. Tenías 20 y pocos años, ¿antes cuándo? ¿Qué ibas a ir gateando? 23 en aquel momento. Pero mira, te digo una cosa, creo que en el Uruguay tal vez es un país, el Uruguay, en el que uno deja de ser joven a los 60, pero en el resto del mundo 29. No es así. Si hoy el presidente de Francia tiene 40 años, sin ir más lejos, ¿no? Y bueno, ni que hablar mucho de los emprendedores más importantes del mundo, también son sub 40. Así que creo que eso es parte también de una de las cosas que uno ve estando afuera y que
¿Y te adaptaste rápido? ¿Cómo fue Sí, me adapté muy rápido. China hoy es un país súper internacional, especialmente Beijing, que es la ciudad a la que llegué en primer lugar. Es una ciudad que tenía todo lo que te puedas imaginar, comidas de todo tipo, y de hecho hoy es incluso aún más internacional que en aquel momento. China es un país nuevo cada 5 años, dicen algunos, ¿no? Y creo que es real, cada 2. Pero los chinos dicen que son totalmente diferentes hasta en el trato. Es decir, que lo que más cuesta a muchos de nuestros empresarios es saber cómo encarar un negocio porque no saben cómo tratar al que tienen enfrente, ¿es así? Es así, pero yo con el tiempo he ido cambiando un poco la perspectiva. ¿Pero en qué se diferencian? Bueno, yo creo que lo que se diferencia no son los chinos, lo que nos diferenciamos somos nosotros. Los chinos son 1.300 millones, nosotros somos solo 3. Y de hecho, algunos chinos, hoy decir, nosotros a veces decimos los chinos en sentido amplio, mira que hay muchos profesionales chinos que son graduados de Stanford, de Harvard, que tienen unos niveles de clase mundial. Pero mirá que me refiero a lo común, hasta la forma en que saludan. Bueno, es decir, hay de todo un poco, es decir... los silencios, los que tenés que decir, lo que no se debe decir nunca. Es decir, creo que hay reglas de juego. Hay reglas, hay muchas reglas. Que lo diferencian no de nosotros, del mundo occidental. Sí, definitivamente, las hay. Creo que es una cultura que a veces prefiere no decir ciertas cosas de frente, ¿no? Es decir, busca evitar el conflicto, mantener la armonía, digamos, y bueno, uno tiene que ir navegando por esas aguas, siempre adaptándose, ¿no? Porque cuando uno es la minoría, claro, no tiene más remedio que adaptarse e intentar, digamos, lograr los objetivos que uno se plantea con técnicas que a veces no son las convencionales. A mí una de las cosas que me pasaba, por ejemplo, es que en el caso de trabajar en promoción de inversiones, si había alguna idea que proponer que tal vez no los convencía a los líderes chinos cuando uno se la proponía con palabras, lo que hacía era mostrarle un ejemplo. Miren, esto está haciendo el gobierno de California, esto está haciendo el gobierno de Milán. Y ahí sí le prestaban más atención. Pumba, ahí le prestaban más atención. Y bueno, son estas técnicas, digamos, de negociación intercultural que, bueno, a veces sirven, ¿no? Tuviste oportunidad de estudiar a nivel terciario en China. ¿Qué destacarías de esa experiencia? ¿Y qué diferencias le ves con lo que es la educación terciaria acá en nuestro país? Bueno, en primer lugar, la magnitud de lo que son los campus universitarios en China. La Universidad de Tsinghua es realmente una mini ciudad. Tiene dentro desde hospitales hasta estadios de fútbol, pasando por laboratorios de primer nivel. Y creo que ese es el gran valor que tienen no solo las universidades chinas, sino las universidades internacionales en comparación con las uruguayas, ¿no? Ese clima de campus que incrementa tremendamente la cantidad de tiempo que el estudiante pasa en la universidad y las posibilidades de que en ese tiempo se conozca con otro, con quien pueda pensar una idea, lanzarla y bueno, después terminar quién sabe dónde, ¿no? En esa universidad a la que tú fuiste además es muy difícil de acceder, ¿no? Por lo menos para los chinos. Para los chinos es muy difícil de acceder, para los extranjeros es algo más fácil, pero de hecho en el libro una de las anécdotas que cuento es que incluso cuando un chino de determinada ciudad accede a esa universidad, hasta el propio alcalde va a felicitarlo. Claro, para mostrar la magnitud de lo que significa ingresar como estudiante, ¿no? El mérito. Exacto. Bueno, y después tuviste un pasaje por Harvard. Después tuve un pasaje por Harvard. No, la verdad que estuvo muy bien y que realmente, mira, yo cuando me fui a China me fui diciendo, bueno, creo que el gran valor de esta experiencia será ir a la Harvard de China, digamos, porque en 20 años mi apuesta fue que Tsinghua iba a ser una universidad de igual calibre en materia de prestigio internacional que Harvard. Hoy, habiendo tenido una chance de estar en las dos universidades y vivir en las dos universidades, creo que todavía le falta un poco a las universidades chinas para llegar al nivel de las universidades de los Estados Unidos, pero están emparejando y lo que tienen de bueno las universidades de Estados Unidos en comparación con las chinas es que el clima es realmente súper internacional y el sueño de los más brillantes chinos es estudiar en estas universidades. Entonces cuando uno va para allí se encuentra con los chinos que después son los que vuelven y transforman China literalmente. A mí me interesaría saber que tu formación inicial fue en la Universidad de Montevideo, Universidad Uruguaya. ¿Cómo te sentiste con ese bagaje con el que empezabas, ya sea en China o en Harvard? Bueno, creo que a mí la Universidad de Montevideo me dio una gran oportunidad, que fue traer a dar una charla aquí a Jerome Cohen. Pero tu nivel de educación, ¿cómo era?
Mi nivel de educación creo que era muy bueno, es decir, yo creo que esto tal vez es un tema más profundo del sistema educativo terciario nacional, que creo que uno de los problemas que tiene es que nos centramos en una disciplina desde el comienzo. Y creo que cuando uno tiene 18 años todavía no termina de saber realmente qué es lo que quiere y por ejemplo, en universidades de China o Estados Unidos uno puede tener, digamos, programas que son más diversos, ¿no? Y complementar distintas disciplinas. Y después de los 4 años del college, elegir si uno quiere ir a estudiar Derecho o Medicina o alguna maestría en alguna otra disciplina, ¿no? Pero bueno, la Universidad de Montevideo yo creo que a nivel nacional es de las que ofrece mejores propuestas educativas y sobre todo mejores plataformas para insertarte después internacionalmente. Estando ahí, siguiendo tu recorrido y esa trayectoria ya larga que tenés, basta, pese a lo joven que sos. Estando ahí en Harvard, fue que viste un aviso en el China Daily. Así que es. pedía o buscaban extranjeros para asesorar al gobierno de Follán en ¿cómo podríamos decirle? Formas para promocionar la ciudad, ¿no? Así y hacerla un polo atractivo. Contanos de eso en particular. Me acuerdo hasta el día de hoy, porque ese mismo día que veo, yo el China Daily lo suelo leer en el iPad, la versión iPaper, como se llama, porque en esa versión uno ve, digamos, la versión papel, digitalmente, ¿no? Pero no la versión online que a veces... ¿En mandarín? En inglés, pero que a veces no incluye toda la información que la versión en papel incluye. Y ese mismo día me levanté de mal humor porque se me habían borrado las ediciones de todos los días anteriores, de los últimos 10 días anteriores que los tenía atrasados y no los leía. Pero bueno, empiezo a leer y me encuentro con este aviso y cuando lo veo me llama la atención porque había visto extranjeros trabajando para empresas extranjeras en China, para empresas chinas en China, obviamente para los servicios diplomáticos de otros países, pero nunca para una unidad del gobierno chino. Entonces me llamó la atención, hablé con un amigo chino y le dije, che, ¿qué te parece esto? Y me dice, mira, la verdad nunca vi una cosa así, probá, Follán era una ciudad desconocida para mí en ese momento, pero me pareció que la oportunidad valía la pena y lo llamé directamente a los responsables del gobierno de Follán el día después y bueno, después fue un proceso largo, digamos, el de aplicación, pero por suerte salió y creo que el resultado fue mejor de lo esperado. Estamos hablando de una ciudad que está al sur del país, ¿no? Está al sur del país, una ciudad pequeña, de 8 millones de personas, una ciudad de las llamadas ciudades de segunda franja, que son, digamos, las que hoy están impulsando el crecimiento económico de China, y que realmente me sorprendió desde todo punto de vista, porque tiene lugares que son extremadamente pintorescos, un lugar en particular llamado Lingnan Tiandi, que combina, digamos, elementos de la cultura china tradicional, con lo moderno de restaurantes alemanes, de Vietnam, italianos. Realmente ¿Y un lugar eso muy era bonito. todo lo que tú tenías que destacar? No, es decir, nosotros teníamos que destacar, digamos, el potencial de inversión. Es que eso es interesante solamente como el lo contás aspecto en el... económico, entonces. No solamente el aspecto económico, sino todos los aspectos Las que se resaltan en infraestructuras. promoción de inversiones. Infraestructura, que es en primer nivel, la calidad de vida, bueno, obviamente el dinamismo de la economía local. Y la verdad que fue una experiencia fenomenal y uno además lo hacía con gusto, porque no es que a veces uno tiene que vender cosas en las que uno no cree, ¿no? Es decir, por suerte no me pasó. Bueno, pero ahí lo particular también es que lo vendías destacando la propia historia del equipo con el que trabajaste, ¿no? Porque rescato una de las anécdotas que contás en el libro cuando hablas de ese primer cóctel, ¿no? Al que fuiste invitado y decís, bueno, que tuviste un montón de contactos y demás, pero que lo que más te aportó fue que ahí te diste cuenta de el potencial que tenía eso de ser conformar el primer grupo de extranjeros que estaba trabajando directamente con el gobierno chino para vender China, ¿no? Para vender por lo menos la ciudad de Follán. 100%, y realmente fue una sorpresa mayúscula, porque yo llegué con mi tarjeta de negocio, me empecé a presentar, le doy mi tarjeta a un ejecutivo de Walmart, la miraba, me dio mucha bola. Cuando se la doy al primer chino, me dice, mirá, vos trabajas para Walmart. De hecho, lo de Walmart te resultó interesante al principio como oportunidad de inversión, ¿no? Totalmente. Como para abrir, pero eso incluso decís, no fue lo que más te dejó. No fue lo que más me dejó, porque cuando vi que el primer chino al que le daba la tarjeta se sorprendía, el segundo también, el tercero también, el cuarto también, el quinto también, dije, bueno, acá tenemos... Eras un raro para los chinos. Acá tenemos algo, es decir, que si sorprende a los chinos es diferente. Y inmediatamente después, bueno, me puse a maquinar a ver qué podíamos hacer y cuando volví dije al director Joe, miren, creo que tenemos oro en polvo en nuestras manos, como digo en el libro. Si lo presentamos esto de la manera adecuada,
creo que vamos a poder posicionar a Follán como una ciudad que piensa fuera de la caja, como quien dice, ¿no? Está innovando, contratando extranjeros para trabajar directamente en el gobierno para promocionar el país, para promocionar la ciudad en este caso, ¿no? Exactamente. Y eso fue lo que llamó la atención de medios, primero de China y después a nivel internacional. Sí, y fue increíble, y de hecho, durante las primeras veces que la nota empezaba a salir, se generó una cierta polémica en las redes sociales chinas, porque estaban quienes, digamos, apoyaban esta iniciativa como una iniciativa aperturista, como una iniciativa Pero es una moderna. iniciativa inteligente, porque ustedes que venían de otro mundo estaban hablándole a ese otro mundo. Pero que yo creo que es fantástica la Claro. iniciativa, y de hecho Si no, China seguía encerrada en sí misma. Totalmente, creo que ayer tuvimos la presentación del libro en la Intendencia de Montevideo junto al intendente Daniel Martínez, y una de las cosas que me tocó proponer en las palabras que dije fue replicar un modelo similar en Uruguay, porque qué mejor que un chino para venderle a China, Claro. o qué mejor que un extranjero para venderle, a Estados Unidos, a Europa o a América Latina. Claro. Otro aspecto que me pareció interesante de las anécdotas que contás, porque está basado mucho el libro en tu propia experiencia, ¿no? Y en las propias anécdotas que has vivido estando allí en China, es uno de los primeros trabajos que tuviste que hacer cuando tuviste que asesorarlos en cuanto a, tenían un video promocional de la ciudad, ¿no? Contanos a propósito de eso. Y que te espantó. Es que hay Lo muchas. borraste. No, realmente era muy malo, era gracioso de tan malo que era. Es decir, porque hay muchos. En China está la idea instalada en algunos sectores de que poner una cara blanca es la solución a todos los problemas, ¿no? Y los Y que con eso genera empatía Y en con eso genera Occidente. empatía en Occidente. Y en realidad lo que causa es el efecto exactamente contrario al buscado, porque cuando uno ve eso dice, ¿quién es este ridículo haciéndose jugador de golf? ¿Me explico? Ese tipo de que se de operó cosas. los ojos, además. No, porque era un extranjero, ¿no? Ah, bueno. Es decir, entonces, eso me dio la pauta de que había mucho por hacer y que realmente, si lo hacíamos, podíamos distinguirnos del resto, porque si uno se ponía a mirar lo que hacían las otras agencias de promoción de inversiones de China, era exactamente lo mismo. De hecho, hasta la misma música utilizaban en algunos videos, ¿no? Claro. La falta de originalidad era total. Y bueno, de allí empezamos y la verdad que los resultados excedieron nuestras expectativas, porque que venga el Financial Times a escribir un artículo sobre el trabajo que estamos haciendo es algo que ninguno de los miembros de mi equipo se esperó, ¿no? Sí, claro. Tanto el Financial Times como The Wall Street Journal titulaban con extranjeros increíble, trabajando cosa... en el gobierno chino. Un aspecto, te preguntaba y te preguntaba sobre esta anécdota, porque hay un aspecto que vos dejás planteado en el libro, que es que China es muy potente en infraestructura, en desarrollo de infraestructura clásica, convencional, pero le falta quizás la otra infraestructura, lo que... Y la puede blanda. ser la infraestructura blanda, exacto. ¿Qué implica? Entre otras cosas, marketing. Marketing que hoy todavía a muchas empresas chinas, a muchos gobiernos chinos les cuesta decir, bueno, mira, voy a tener un presupuesto de marketing alto para posicionar a mi marca o para posicionar a mi ciudad. Y de hecho, es decir, son capaces de invertir miles de millones de dólares de yuanes, para decirlo de manera correcta, en zonas de desarrollo económico, en grandes parques industriales, pero no son capaces de gastar $200 en una traducción para tener un folleto que no esté en Chinglish y que esté efectivamente bien traducido al inglés, desde un punto de vista visual que también sea atractivo. Y bueno, creo que ahí hay una gran oportunidad que muchas de las grandes agencias internacionales de publicidad la están aprovechando, pero creo que es una oportunidad que incluso es enorme para agencias de diseño y de marketing de los países latinoamericanos. Sí, ahora estamos, por ejemplo, más acostumbrados a ver marcas muy importantes que utilizan figuras occidentales muy populares, ¿no? De hecho, bueno, Cristiano Ronaldo y Messi son las caras de algunas marcas de teléfonos móviles chinas. Sí. Marcas de teléfonos móviles chinas que hoy en China ya están superando en venta a las tradicionales Apple y Samsung, ¿no? Sí. No es menor. ¿Qué más te aportó o qué más destacarías de lo que fue ese trabajo para el gobierno de Follán? ¿Y cómo era la receptividad también de tus jefes ahí dentro, sí. ¿no? Por suerte, tuvimos un respaldo total desde el inicio. Tuve la suerte de que quien en ese momento era el director del Buró de Comercio de Follán venía del sector privado, lo que, digamos, lo sacaba del molde tradicional del funcionario gubernamental chino. Y él nos dio un apoyo total, 100%.
Quería preguntarte, porque hablaste de las dos posiciones. Por un lado, cierta reticencia conservadora a no darle lugar a cambiar demasiado la cultura china en cuanto a sus principios. Y por otro, esta forma de recepcionar los aportes que tú podés dar desde el mundo occidental. ¿Con cuál te quedarías? ¿Cuál pensás que va a ser la predominante? Y yo creo que la China. predominancia va a ser la de la apertura, definitivamente. Si uno escucha hoy los discursos del presidente Xi Jinping, por ejemplo en materia comercial, hoy Xi Jinping es el nuevo gran defensor del comercio, del libre comercio. Claro. Y creo que más allá de lo que uno quiera defender, creo que hay realidades que son más fuertes. Pero ¿y el chino común de la calle? El chino común de la calle también es pro apertura, aunque obviamente es también nacionalista en ciertos aspectos, ¿no? Pero no son, digamos, no son conceptos que sean incompatibles. Es decir, hoy el chino medio tiene aspiraciones globales, es decir, muchas empresas chinas tal vez antes tenían la posibilidad de ser número uno a nivel local, hoy la tienen de ser número uno a nivel global y la quieren aprovechar. De hecho, el hecho que Lionel Messi sea la cara, el embajador de marca de Huawei, no es un tema menor, es el número uno. Y se viene en el fútbol también, en cualquier momento. También, de hecho, el fútbol es una prioridad nacional para el presidente Xi Jinping. Curiosamente, a China a veces le cuesta un poco más en los deportes colectivos que en los individuales. De hecho, vos ahí has marcado que Uruguay tiene un potencial, ¿no? Y que Uruguay debería tiene, explotar más eso, claro. Esa beta futbolística. Uruguay tiene un gran potencial y de hecho, bueno, en lo personal tengo un par de proyectos en el rubro, no con Uruguay, sino con Italia. Organizamos algunos fútbol camps, como se llaman, con el exjugador italiano Alessandro Costacurta, que hoy es el vicepresidente de la Federación Italiana, con Massimo Ambrosini. Y el potencial es enorme, porque hay muchísimas escuelas en China, no del sector público, sino del sector privado, las escuelas internacionales de familias de alto poder adquisitivo, que quieren darle a los hijos todas las oportunidades que pueda. Y bueno, la experiencia, en este caso que ofrecemos nosotros, de entrenar con una leyenda del fútbol, es algo que les gusta mucho, porque bueno, vienen, se sacan la foto, la publican después en WeChat, una de las redes sociales, servicios de mensajería más importantes de China. En cualquier momento nos enteramos que se llevan a Cavani o a Suárez. En cualquier momento creo que puede pasar. De hecho, hoy se jubilan y se van para China. Hoy me levantaba y estaba leyendo en el diario que Luka Modric, el mejor jugador del Mundial, hay una potencial oferta del Inter de Milán, que es propiedad de una empresa china. Además eso. Que incluye un combo para luego de jugar 4 años en el Inter, ir a jugar al Jiangsu Suning, que es el equipo propiedad de esta empresa en China. Así que creo que muchas de las grandes estrellas del fútbol mundial van a ir hacia Asia en los próximos años. Contanos a propósito dado que fuiste, digamos, funcionario público en el gobierno chino, ¿cómo es la idiosincrasia del funcionario público chino? Porque uno tendría que pensar que es distinto a lo de acá en algún aspecto. Totalmente. Mira, esto es un poco como esa frase, ¿no? Que el pasto siempre es más verde en la casa del vecino, ¿no? Es decir, creo que hay ciertos conceptos que son más universales de lo que uno puede pensar. Es decir, en China el estereotipo del funcionario público es alguien que, bueno, no le gusta trabajar mucho, que es arrogante, de hecho, y bueno, obviamente que eso es un estereotipo. Después en la práctica hay de todo. Hay casos de gente que quiere hacer la plancha y hay casos de gente que realmente va para adelante. Pero me pregunto en qué medida eso está o no defendido por un sindicato, por una autoridad. Es decir, porque también en eso interviene la voluntad. No, el tema sindical realmente uno no lo vive, no se siente, básicamente, o sea, que en son China. así porque son así. Es parte de la cultura y bueno, por ejemplo, uno de los ejemplos que cuento en el libro es que todos los días, y esto es una costumbre china que viene desde los tiempos de la escuela, todos los días el funcionario se lleva una reposera, digamos, y duerme una siesta debajo del escritorio. Hay un corte de 2 horas para comer y una hora para comer y una hora para dormir la siesta. O sea, empieza la jornada hasta desayunando juntos, ¿no? Sí, se empieza la jornada desayunando juntos. Se subvenciona aparte de todo lo que es alimentación. Se subvenciona. A mí en personal no me terminaba de gustar porque desayunaba en casa, pero sí se subvenciona y bueno, eso contribuye también a generar cierto clima familiar, a pesar de que son ambientes muy competitivos. Realmente es un lugar en el que, obviamente no a mí, porque como extranjero no soy parte del círculo, pero entre chinos hay una gran competencia y muchos puñales por la espalda. No me gustaría ser chino en China.
Nicolás, a ver, en el libro, que recordemos el nombre, es Un tango con el dragón, tú haces muchos elogios a lo que es la cultura china y cómo se está desarrollando como potencia, ¿no? Y resaltas mucho las posibilidades que tiene trabajar con este país. ¿Cómo te plantás en cuanto a las críticas respecto a un gobierno unipartidista y su falta de democracia y su restricción a las libertades? Bueno, acá creo que hay de todo un poco. Yo creo que muchas de las libertades que China restringe, en definitiva, cuando China hace eso, a quien más perjudica es a China. Creo que en el tema puntual de lo que son las restricciones en Internet, por ejemplo, creo que eso no le permite a muchos ciudadanos chinos acceder, digamos, a cierta información de interés del resto del mundo que a la hora de luego crear productos o servicios para ofrecer a terceros, les crea dificultades a los propios chinos, ¿no? Entonces creo que eso es un problema. Y luego, como extranjero, uno en China no siente, digamos, ninguna suerte de restricción si está desarrollando actividades normales, digamos. Como chino, es un poco más difícil a veces confrontar a la autoridad, ¿no? Pero eso creo que va más allá de lo que es el régimen de gobierno chino hoy. Creo que eso es parte de la cultura china, del confucianismo, de ese verticalismo que las culturas asiáticas tienen. Y no pasa solo en China. De hecho, en Corea del Sur, por ejemplo, hace un tiempo atrás, unos 4 o 5 años, hubo un accidente de avión en San Francisco, un avión de una aerolínea de Corea, de Asiana Airlines, y dicen que en la cabina del piloto estaba el piloto senior, digamos, y el piloto más joven, y por respeto, el piloto más joven, sabiendo que el senior estaba cometiendo un error, no le dijo nada y dejó que el avión se estrellara, para no contradecir a su superior. Entonces, es un tema delicado y, de hecho, mi señora es nacida en Estados Unidos, obviamente, pero de familia coreana, a pesar de que todo el mundo me dice que es china y le erra. No nos podemos identificar claramente, pero se identifica bien, hay que acostumbrarse. Claro. Pero en el caso de ella en particular, es un caso muy interesante, ¿no? Porque para la familia la cultura debe ser la coreana y para ella debe ser la occidental. O sea, lo que tú digas no tiene... No se te discute nunca. Es decir, Qué fácil, muy lo feminista tuyo. en ese sentido. A mí sí me discute, es decir, al revés, ¿viste? Sí, hay un aspecto que me quedé con un pasaje del libro que tú planteas. Histórica y culturalmente a los chinos les sedujo el verticalismo. El pueblo chino ha demostrado estar dispuesto a sacrificar ciertas libertades civiles en aras de construir una sociedad más próspera para la generación de hoy y de mañana. Sí. Es 100% así. De hecho, miren, les cuento una anécdota que las va a impactar. Una compañera de clase alemana se ofendía constantemente porque muchos chinos se le acercaban para decirle que admiraban a Hitler. Que admiraban a Hitler porque sí, bueno, habrá hecho cosas malas, pero un hombre fuerte, sí, chocaba un gran líder. Y mi compañera alemana saltaba se totalmente. le ponían los pelos de punta. Es decir, Sí, no, claro. no me venga con eso porque se ponía incómoda realmente, ¿no? Pero bueno, es parte de las reglas de juego de la China de hoy. A mí me preocupan dos temas que son preocupación aquí: educación y seguridad. ¿Cómo manejaste eso en China? ¿Cómo la viste? No me siento seguro como en China en ningún otro lado del mundo. La seguridad es del primer nivel. Uno se puede meter en un callejón a las 3 de la mañana que no pasa nada. Ahí, no, te iba justo a comentar eso. Hace poco hicimos una columna de tecnología donde hablamos de todo lo que tiene que ver con lo que ha invertido China y lo que tiene desarrollado los mecanismos tecnológicos en materia de seguridad, ¿no? Los que es un sistemas de ejemplo reconocimiento facial, por ejemplo, exacto. son increíbles. Y ahí hay una elección por el lado de, restringir libertades o optar por que te miren todo el tiempo y por el gran hermano del control. En pro de sentirse más seguro y que efectivamente se bajen los pocos niveles de delincuencia que hay o demás. Sí. ¿No? Miren, hace unos años tuve la oportunidad de tener una conversación con el expresidente Jorge Valle y obviamente surgió el tema de China y Jorge Valle decía que, cuando se reunió con Hu Jintao, el entonces presidente chino, Hu Jintao le dijo, mira, ustedes son un país de 3 millones de personas, no tienen problema, nosotros somos 1.300 millones, si no estamos con el músculo así, no tenemos forma de controlarlo. No sé, son
puntos de vista. Yo lo que sí les digo es que más allá de que, bueno, obviamente China impulsa una línea oficial, mucha gente en China, muchos académicos, muchos empresarios realmente están convencidos de las bondades del sistema chino y dicen incluso que es superador del modelo democrático liberal occidental en algunos sentidos. Y bueno, cosas como las que han pasado últimamente con el Brexit o la elección de Trump los han envalentonado a los chinos, como diciendo, miren, nuestro modelo es el modelo a seguir porque permite darnos más estabilidad, permite crear políticas de Estado que no cambien con el partido al que le toque gobernar. Y bueno, esa es, digamos, la defensa que China hoy esgrime para defender su modelo de gobierno. Y en Para ir educación, cerrando. Bueno, dale. de educación, Y en desde, educación, desde primaria, Sí, en educación creo que China es un líder mundial. Para la familia la educación es lo principal y de hecho por eso en las familias asiáticas, de hecho cuando son en casos de inmigrantes, se ven saltos generacionales que en familias de otras culturas no se ven. Realmente la educación es la prioridad máxima desde el día que el niño nace. ¿Y está el acceso, es accesible a todo el mundo? Es accesible, pero además les doy un dato muy interesante. La familia china gasta 8 veces más que la familia estadounidense en educación. Es decir, para que se hagan una idea de cuán importante la consideran. Impresionante. ¿No? Le dan todo a los niños para que aprendan. Para ir cerrando, Nicolás, me gustaría preguntarte, bueno, de cara al futuro, a lo que se viene en esta disputa que está corriendo, ¿no? Entre China y Estados Unidos y qué grado de ventaja va a sacar China o cuándo va a superar efectivamente a Estados Unidos. ¿Vos cómo la ves a China de acá a unos años? ¿Cómo te la imaginás con su rol en el China, mundo? bueno, creo que el ascenso de China es imparable y es una tendencia que va más allá de modas temporales, ¿no? Creo que China tiene aspiraciones de ser el líder mundial. Antes tal vez no las tenía, pero ahora sí las tiene. Y creo que China está efectivamente y activamente proponiendo alternativas a los sistemas de gobernanza global que hemos tenido en los últimos 60, 70 años, porque hoy tenemos instituciones como el Banco Asiático para la Inversión en Infraestructura, el nuevo Banco de los BRICS, que ya son de escala global. El AIIB, como se llama, tiene entre los países miembros a Alemania, al Reino Unido, aliados tradicionales de los Estados Unidos. Pero obviamente que siempre que existe un poder ascendente y un poder establecido, se producen ciertas tensiones. Esto no es nuevo, la historia ha pasado con anterioridad. De hecho, hay un profesor que lo estudia y dice que de 16 casos en los que se presentó este escenario, 12 terminaron en guerra. Pero bueno, yo estoy a dos frases. Una del ex embajador de Estados Unidos en China, Jon Huntsman, que además fue candidato presidencial, que dice que China y Estados Unidos están unidos en matrimonio y el divorcio no es una opción. Y la otra de Xi Jinping: China y Estados Unidos tienen 1000 razones para tener una buena relación y ni una para romperla. Y al futuro, más allá de la disputa entre ambas potencias, ¿qué más? ¿Quién gana? No, pero más allá de eso, como potencia, ¿qué potencial tiene? ¿Hasta dónde la ves llegando? Yo la veo siendo el poder más grande que el mundo jamás haya visto. Si te digo dos cosas, a ver dónde veas que se viene y que hay que prestarle atención desde acá. Una, tecnología e innovación. Hoy tiene capacidad de producir más barato que capacidad, cualquiera. Pero además tiene una capacidad, tiene un conocimiento impresionante en materia y unos recursos gigantescos en materia de ingeniería, en materia de manufactura. Y bueno, de hecho, hoy 1 de cada 3 empresas tecnológicas que están valuadas en más de $1.000 millones, 1 de cada 3 es China. Y ya no copia copia menos y pone más valor agregado. Tal vez copia menos, pero pone más valor agregados. Y bueno, creo que hoy existe un Internet paralelo que es completamente desconocido para nosotros, que es el Internet de China, pero que ha generado titanes que van a llegar a nuestra región. De hecho, Didi, por ejemplo, el Uber chino, ya está en Brasil, ha invertido $1.000 millones en la adquisición de una empresa brasilera, en 99 Taxis. Y bueno, eso creo que es la puntita del iceberg. Queda todavía mucho más por venir. Nicolás Santo, felicitaciones por tu libro. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, más, si están más interesados en lo que tiene que ver con
los negocios en China, por cómo concretar negocios. Bueno, les recomiendo, por ejemplo, el capítulo 8 del libro, China, América Latina, 8 ideas para construir la relación que soñamos, por ejemplo, para que empiecen con eso, más allá de que todo el libro vale la pena. Y pero empiecen a aprender mandarín. También. Bueno, y ahí en el libro pueden ver la selfie que tiene Nicolás con Xi Jinping, por ejemplo. Es uno de los momentos de mayor felicidad en China. La verdad fue una gran oportunidad que se la tengo que agradecer al presidente Vázquez porque, junto con el embajador Luri tuvieron la gentileza de invitarme a participar de esa cena y bueno, por suerte salió todo muy bien y tengo una selfie que vale mucho. Un tango con el dragón de Nicolás Santo. Gracias, Nicolás, un gusto tenerte por acá. Gracias a ustedes.